Continuando con la materia, aquí quedamos la semana la semana pasada. ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas, ¿hay dudas? No, profe, ninguna. Entonces continúo. Aquí estamos redundando en lo anterior. No olvide que debemos separar entre las fases o grandes etapas que consisten en la formulación o preparación de un proyecto y lo que es la evaluación. Lo que nos convoca es sobre todo la segunda parte en lo que se refiere a evaluación. Por lo tanto, aquí, viendo y entendiendo cómo se construye el perfil, el proyecto, la disposición temporal de los beneficios netos que connoten cada uno de los distintos periodos bajo análisis, podemos llegar a plantear algún orden de eficiencia económica. Previo a eso, lo que tenemos que hacer es, tal cual estamos diciendo, es la construcción de los distintos flujos. Recuerden, económica tenemos lo que son los ingresos y todo lo que provenga de la valoración de los objetivos del proyecto, es decir, al valorar los bienes y servicios que el proyecto va a dar en el mercado, podemos construir la corriente de ingresos. Para poder producir los bienes y servicios debemos contratar factores productivos. Por lo tanto, valorar todo lo que tenga que ver con los factores productivos, y más insumos, como lo quiera ver dándose el curso de economía, vamos a lograr construir la corriente de costos. Conocidos los ingresos y los costos, vamos a poder plantear el beneficio neto, que es otra cosa que el diagrama de flujo de caja del proyecto, y mediante la definición de un indicador vamos a poder llegar a valorar. Ahora, ¿cómo construimos la corriente de costos? Ponderando los precios de cada uno de los factores productivos en el periodo J-ésimo, o en el periodo T-ésimo, perdón, por las cantidades empleadas de cada uno de esos factores en cada periodo. La ponderación de los P sub JT por los Y sub JT. Los P sub J son los precios, insumos J-ésimo en el periodo T-ésimo, y los Y sub JT son las cantidades contratadas o empleadas de cada uno de los factores en los distintos periodos. De la análoga, para la construcción de los ingresos del proyecto, lo que tenemos que hacer es ponderar los precios de cada uno de los bienes y servicios en cada periodo por la cantidad total que seremos capaces de vender en cada uno de dichos periodos, ponderando los P sub IT por los X sub IT, donde P sub IT es precio del bien o servicio Y-ésimo en el periodo T-ésimo, y X sub IT la cantidad producida y vendida del bien Y-ésimo en el periodo T-ésimo. ¿Hay dudas? Luego, conocida la corriente de ingreso y de costo, nada más falta hacer la resta entre ingresos y costos. Y así obtenemos el beneficio neto y por lo tanto fuimos capaces de construir el perfil. ¿Hay dudas? Sí, profe, yo tengo una. Dígame. ¿Cuál es la diferencia? O sea, en la fórmula de costo y la de beneficio parecen precios, pero no son el mismo precio. Uno es el No, pues, precio de costo y otro sería el precio de venta. sí, pues. Esto, a ver, no, ahí sí. Aquí los precios son de los factores productivos o insumos que veíamos en economía. Acá los P representan los precios de los bienes y servicios. P sub IT, P sub JT. El precio del factor productivo J en el periodo T-ésimo. El precio del bien o servicio Y-ésimo en el periodo T-ésimo. ¿Hay dudas?
Una es la No, ninguna. corriente de ingreso y otra es la de costo. ¿Podría bajar un poquito esa presentación para ver la fórmula del valor neto que no se ve en la pantalla? Está No, muy abajo. ahí alcanzas a verlo. Ahí Ahora Sí, sí, profe. profe. alcanzan a verlo ahí. Sí, ahora se ve, profe, gracias. Profe, Dígame. Solaña aquí hizo la encuesta. Lo que pasa es que revisé bien ahora y me había confundido de día. Con mis compañeros elegimos el día viernes. Ese fue el que ganó como mayoría. ¿Cuántos votaron cada día? Le digo al tiro. Ahora. Para el viernes 5 votaron 26 y para el día jueves 5. Está clarito. El 5 del 11, entonces. ¿Estamos? Sí, ahí sí. Ya. Entonces ahora, lo que hacemos es definir algún indicador tentativo que por ahora lo vamos a denotar por VBN, valor de los beneficios netos. Valor de los beneficios netos. Estoy en la primera fila de la lámina. ¿Y cómo lo hacemos? De la siguiente manera, multiplicando el beneficio neto de cada uno de los periodos, Pn sub t, por el V sub t. El V sub t, aquí suena como raro, ¿qué será? ¿Qué será? Lo conocen. Esto es el factor de descuento. Y eso usted lo sabe por esto. No es lo mismo tener 100 pesos hoy día que, por ejemplo, estamos diciendo allí es que el valor de los beneficios netos sería igual, asumiendo la nomenclatura contable, paréntesis, las negativas, el valor de los beneficios netos sería 200, 100, más 120, más 110. Si suponemos que la tasa mínima atractiva de retorno, por ejemplo, es del 10%, el V sub t respectivo, este ponderador, factor de descuento, conocen, sería, como este flujo se obtiene el año 1, lo que hay que hacer es descontarlo a la tasa mínima atractiva de retorno al 10%. ¿Durante cuántos periodos para llevarlo a tiempo cero? Como profe se la escucho cortado. ¿Durante cuántos periodos habría que llevar este flujo de 100 pesos para llevarlo a tiempo cero? 1, El que le sigue, 2, el que le sigue, 3. 3. Estos son los V sub t. 1 partido por 1,1, 1 partido por 1,1 al cuadrado, 1 partido por 1,1 al cubo. ¿Hay duda? ¿Hay dudas? No, profe. Y aquí, entonces, si fuimos capaces de construir el perfil, podemos aventurar algún indicador de eficiencia económica, el valor de los beneficios netos. A base de él, podemos definir y adoptar un cierto criterio de decisión. Y es una cuestión de la mera lógica. Si este resultado, a ver, perdón. Perdón. Este resultado que tengo aquí en la expresión del VBN es mayor que 0, ¿qué les dice el criterio? ¿Qué significa?
¿Qué son mayores? ¿Los ingresos o los costos expresados en valor presente? Los ingresos son mayores. Por lo tanto, ¿usted diría que ese proyecto lo entenderemos por conveniente o no conveniente? Sí es conveniente. ¿Perdón? Que sí es conveniente. Ya. Y en tal evento, la decisión última respecto de él sería emprender o no emprender dicho proyecto. Hacerlo o no hacerlo, estoy preguntando. Hacerlo en el fondo. Hacerlo. Y fuese negativo esa sumatoria que tenemos allí. Usted inferiría que el proyecto es o no conveniente. No es conveniente porque implica que los costos son mayores. Expresado en valor presente. Por lo tanto, ¿usted haría o no haría ese proyecto? No es conveniente. Y si nos diera igual a 0, ¿cómo debiéramos declararnos a priori? Indiferente. Lo mismo que hicimos en Ankara Mar Azul. No sé si se acuerdan. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Oh, claro, No, profe. ninguna. Ya. Esto métanselo bien en la cabeza. Esto. Lo que aparece en letra negra, mayúscula, entre comillas. Respecto del criterio que hemos adoptado, justo un poquito más arriba, podemos inferir o concluir entonces que todo proyecto que sea bien formulado, bien preparado y bien evaluado, resulte ser conveniente, evaluado en una situación razonable, o es la que se puede dar en el mercado, en la vida, siempre ese proyecto contará con financiamiento. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas, niños? No, profe, ninguna. Entonces ahora vamos a analizar las distintas fases o etapas por las cuales o en las cuales debemos ir elaborando cada una de las propuestas de inversión y la parte de preparación y formulación y evaluación de un proyecto. Entonces, decisiones de inversión y proyectos tecnológicos, proyectos en general. Entonces aquí tenemos un análisis esquemático. ¿Qué es lo que ocurre? En todo lo que tiene que ver con la, finalmente, evaluación de un proyecto, usted ha tenido que cumplir o pasar por distintas etapas, cuales a su vez se pueden ir subdividiendo, pero en esencia son las 4 que aquí tenemos dispuestas. Generación y análisis de idea, etapa de ejecución, operación y abandono. Generación y análisis de la idea, generación y análisis de la idea, es todo lo que compete a la parte de preparación y formulación. Es allí donde usted escribe el proyecto, lo va evaluando en subetapas, vamos a explicar en un cachito más adelante, y va tomando la decisión de si continuar, desechar, seguir a la etapa. La etapa de ejecución tiene que ver con todo lo que es la implementación del proyecto. Cuando se realiza todo el proceso de inversiones que sustenten y permitan condiciones tanto físicas como materiales para la producción del proyecto. Esta etapa es tremendamente relevante porque, tal cual estoy diciendo, allí es cuando se lleva a cabo el proceso de inversión. Y, como usted sabe, en general los recursos son escasos frente a las múltiples necesidades. Hay que ser cuidadoso, pues aquí es cuando vamos a sacar plata de la empresa
empresa debe destinar una cierta cantidad de plata o dinero a a todo lo que es la adquisición de los distintos activos que darán origen al proyecto. Todo lo que tiene que ver con la mano de obra, todo lo que debemos hacer antes de emprender o poner en marcha el proyecto. Eso es lo que ocurre en la tercera de estas grandes etapas, que es la etapa de operación. Y usted ya ha hecho todo lo necesario de manera tal que ya está en condiciones de empezar a producir los bienes y servicios según las cantidades que ha estimado en el estudio de mercado va a ser capaz de vender. Finalmente, cual más cual menos, todo proyecto de inversión ha de tener una etapa de abandono, que es cuando tiran los activos existentes, se recaudan los dineros pertinentes por la venta de dichos activos y se dedican esos fondos a alguna otra actividad o financiera. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Bueno, estas fases las podemos subdividir, por ejemplo, en lo siguiente. Análisis esquemático de la decisión de inversión. Todo nace con una idea. A alguien se le ocurre algo, observó determinado mercado y se dio cuenta que hay una cierta necesidad insatisfecha o parcialmente insatisfecha. Por lo tanto, a plantear un siguiente enunciado, por ejemplo, dediquémonos a la producción de zapatos porque estamos viendo o estoy viendo que hay una carencia de un zapato de tales y cuales características. ¿Sigue o no? Sí, profe. ¿Qué hacemos? Hacemos una primera evaluación muy somera con información muy general. A nuestro juicio, sin mayor análisis, ¡pum!, nos parece que este proyecto es rentable. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a recabar toda la información relativa al mercado. Pero en primera instancia trabajamos con información muy agregada, no al nivel de detalle o ingeniería de detalle. Y eso es lo que hacemos en un estudio de perfil. Ojo, aquí yo partí con la premisa que la idea era buena, por lo tanto, seguíamos al estudio siguiente, que era el estudio de perfil. En este estudio de perfil, de nuevo, tenemos que empezar a tomar decisiones. O decidimos postergar el proyecto, decidimos rechazarlo, eventualmente, si es que no se requieren, estamos previendo que no se requieren grandes volúmenes de inversión, podríamos saltar a la etapa de ejecución, que es esta, cuando se lleva a cabo la implementación del proyecto. Lo podemos rechazar. Aquí ya nos damos cuenta con información, un nivel de detalle mayor que el mero tufo o intuición, nos damos cuenta que la idea es mala, lo rechazamos. Entonces, pasamos, si hemos decidido continuar con el estudio y el análisis de la propuesta, pasamos a la etapa de prefactibilidad. Aquí ya se empieza a elaborar con información primaria, información secundaria, eventualmente puede hacer algún tipo de encuesta para ir testeando la bondad respecto del bien o servicio que usted pretende introducir al mercado. Una vez más, posterior al análisis, cuando llegó a evaluarlo finalmente, va a tener que tomar la decisión, dadas las condiciones imperantes en los mercados. Es conveniente rechazar, dar a la fase de ejecución o seguir a un estudio más acabado todavía. Un estudio prefactibilidad económica que es prácticamente al nivel de un profesional. El estudio es absolutamente profesional y se recauda y recaba toda la información pertinente, sea relevante y atingente para la situación que usted esté. De nuevo, tiene que ir tomando la decisión, dadas las condiciones imperantes del mercado. Es conveniente postergar, rechazar o seguir a la etapa de adelante. Seguimos la etapa de adelante, aquí tiene que ver con todo, por ejemplo, en lo que es el diseño de localización, el diseño de las instalaciones, el diseño de los procesos productivos. Cuando logró tener el layout y todas las etapas que
actividades que componen cada uno de los procesos productivos, pasa y le sigue siendo conveniente el proyecto, usted pasa a la etapa de ejecución, que es cuando implementa, lleva a cabo todo el proceso de inversión. En todo momento tiene que ir tomando la decisión si rechazar, postergar o seguir adelante. Aquí hay flechas que ya dejé de poner, pero en todo momento existe la posibilidad de rechazar el proyecto. Y por una cuestión técnica o por una restricción ambiental, por ejemplo, en la fase de diseño, puede que usted no se haya dado cuenta de alguna norma, de alguna ley, y justo cuando está diseñando las instalaciones se da cuenta que no tiene dónde botar, entre comillas, las aguas residuales. Ahí va a tener que rechazar el proyecto o bien postergarlo. Y siguió la etapa adelante, implementó. Hizo todo el proceso de inversiones, capacitó a la gente, hizo una marca blanca, le resultó adecuado el proyecto, el producto lo testeó con un segmento objetivo de la población, hizo un focus, una encuesta, él, y decide seguir adelante, bueno, va a entrar en la fase de operación. Y aquí frecuentemente hay que tener el cuidado de estar constantemente reevaluando el proyecto. No basta que haya sido bueno cuando usted lo evaluó por primera vez antes de la implementación, sino que después tiene que estar viendo qué es lo que está ocurriendo con las condiciones del ambiente, pues le pueden estar jugando favorable o desfavorablemente. Por lo tanto, aquí faltan flechas. Usted puede postergar, parar el proyecto, como ocurrió con la pandemia, por ejemplo, en nuestro país, con una serie de proyectos inmobiliarios. La construcción de edificios, condominios, etcétera, que al principio, cuando nos tuvimos que encuarentenar, se vieron postergados, quedaron paradas las obras. Eso significa postergar. También podría eventualmente retrasar o ir reevaluando, el proyecto le sigue siendo bueno, ya cuando van transcurriendo los distintos años o periodos, hasta que finalmente puede que llegue la etapa de avance. Ahí, ¿qué es lo que va, sobre todo en esta fase, que es en la etapa de preparación y formulación? Todo esto, lo que usted va haciendo es mejorando información en términos de cantidad, calidad. Cantidad, calidad. En esta forma recursiva. ¿Hay dudas? Niños, No, profe. con el cuidado que ustedes saben desde fundamentos de economía. Cuando usted, y lo crucial, se van a dar cuenta aquí, en esta fase, es la determinación de la demanda que va a satisfacer el proyecto. Recuérdese que la demanda era una función que dependía, todo eso permanecía bajo la condición de ceteris paribus, una función de demanda relacionada a precio con cantidad, pero había una serie de factores que estaban constantes. Cuando va mejorando la información, tiene que analizar, lo vamos a ver en un ratito más, tiene que analizar distintos mercados, segmentos. Que lo mencionamos el otro día, pero después lo vamos a en todo momento, para ir incluyendo mejor calidad y cantidad de información, tiene que ir haciendo un análisis costo-beneficio. ¿Cuánto mejoran los pronósticos dado el costo que tiene que destinar tanto en tiempo como en recursos a la inclusión de cada una de las variables en estudio? Y ahí, recuérdense los principios de la economía, el cómo tomamos las decisiones, haciendo un análisis marginalista, haciendo un análisis ingreso marginal versus costo marginal. Y incluiremos una variable, mejoraremos la calidad de la información cuando creamos que dicha incorporación explica el fenómeno en mucha mejor medida, o en otras palabras, que el beneficio de incluir toda esa información es mayor que el costo que no incluir. Y viceversa.
¿Hay dudas? Niños, ¿hay No, dudas? profe, ninguna. Entonces aquí podemos concluir en lo siguiente, con esta pequeña tablita de los flujos relevantes en las decisiones de inversión. La celda que nos convoca celda 33. Acuérdese que en un arreglo matricial usted lee de esta manera: la celda 11, la celda 12, la celda 13. El arreglo se lee por fila, columna. Celda 21, 22, 23, 31, 32, 30. Ocurre que muchos proyectos que son más de un ámbito social o público eventualmente, no siempre es posible aplicar metodologías tradicionales, una evaluación tradicional. Y ahí eventualmente se pueden aplicar metodologías de impacto o de costo-efectividad. Y en las otras celdas, en las que aparecen solo con X, es porque eso ni siquiera se puede analizar. Eso corre descartado. Cuando decíamos, estos se rechazan, estas características, cuando solo tengamos estas opciones en términos de la valoración, sea de los costos-beneficios, esos proyectos debieran desecharse. No hay metodologías para determinar la bondad o no de. En esas metodologías de impacto o costo-efectividad, reitero, es estable, las más de las veces, por no decir siempre, a megaproyectos o proyectos que obedezcan a un ámbito tanto más social o público. Proyectos sociales, proyectos de salud, proyectos de educación, proyectos de nutrición, etc. ¿Hay dudas? Profe, no me quedó claro lo último de los megaproyectos, que se me cortó justito, no alcancé a escuchar. En proyectos que sean de un ámbito más público o social es cuando se aplican estas metodologías. Y eso en general ocurre para este tipo de proyectos. Proyectos ambientales, proyectos de salud, proyectos de educación, proyectos de nutrición infantil, etc. No es instalarnos con una cafetería. Para instalarnos con una cafetería se hace esto, tradicional. Para instalarnos con una fábrica de zapatos, evaluación tradicional. Y así sucesivamente. Si queremos mejorar la expectativa de vida de los chilenos, ahí ya estamos hablando de un megaproyecto. Entonces tenemos que ir creando las condiciones para que efectivamente en términos de morbilidad o salud seamos, entre comillas, más sanos. Ahí puede que abarquemos a una sociedad en particular, alguna región o el país como un todo. Megaproyectos, proyectos grandes. Tienen nada que ver con el canal de televisión, ¿eh? Con el 709. El caso mío que tengo de TR, ¿no? ¿Hay dudas? No, Niños, perfecto, clarito. que una niña parece que algo dijo, que no escuché, que se traslapó con el compañero. Y aquí con lo que el viernes dijimos hay que tener un cuidado o hay una diferencia. ¿Se acuerdan que en el caso de valorar teníamos distintas opciones o dos opciones, evaluar desde la óptica privada y desde la óptica social? Niños, ¿se acuerdan? Sí, profe. Voy a devolver. En esta lámina.
aquí veíamos que había una diferencia entre valorar entre la óptica privada y la óptica social. Bueno, eso es lo que voy a explicar ahora. Y para esto, ¿cuándo hicieron ustedes fundamentos de economía? ¿Qué semestre? Más o menos. Creo que como en el quinto semestre o cuarto semestre, profe. No, pero ¿qué año, por mí? Ah, el año pasado. Ah, lo hicieron online. El año pasado. Es decir, aquí lo que van a tener que recordarse es la unidad número 4. ¿Se acuerdan de bienes públicos y externalidades? Un poco. En la evaluación social se debieran incluir las externalidades, positivas o negativas. En la evaluación privada no. Punto. ¿Por qué? Porque la valoración solo se hace a precio de mercado. Diferencia de la evaluación social que concibe tanto los efectos directos como indirectos. Y el efecto indirecto estamos haciendo, por ejemplo, referencia a las externalidades, que pueden ser positivas o negativas. Acuérdese, la educación provee a la sociedad, ustedes que están participando en el proceso educativo como un todo, al evaluar, sea desde la óptica de la USACH o desde la óptica de cada uno de ustedes, si quisieran la valoración, qué es lo que les va a significar el estudio, lo van a hacer desde la óptica privada. Pero ahora piensen en la sociedad como un todo. Cuando todos ustedes salgan con un título de ingeniero industrial, ¿eso es bueno o es malo para la sociedad? Bueno, Es bueno. ¿Por qué? Porque al estar mejor dotada la gente, ¿qué ocurre con la eficiencia de los procesos productivos? Cualquiera sea el proceso productivo del área al cual usted va a ir a trabajar. Para mejorar o empeorar. van a mejorar. Tiende a mejorar. Para mejorar. Y acuérdense la curva de transformación. En la medida que la gente está mejor capacitada, ¿qué ocurre con la frontera de posibilidades de producción o curva de transformación? ¿Hacia dónde se desplaza? La FPP, que lo podemos haber visto con cañones y mantequilla. La dualidad de Don Paul Samuelson. ¿Qué ocurre cuando mejoran las técnicas productivas con la frontera de posibilidades de producción? ¿Se acerca al origen o se aleja del origen? ¿Se aleja o no, profe? Se aleja, por lo tanto, las posibilidades de producción de bienes y servicios mejoran o empeoran. Mejoran. Mejoran. Y acuérdese el principio 8. El principio 8 decía que una sociedad, en la medida que es capaz de producir mayor cantidad de bienes y servicios, el bienestar tiende a, lléneme la frase, lléneme la oración, el bienestar de la sociedad tiende a Aumentar. aumentar. Y hay externalidades positivas o negativas en el caso de la educación. Positivo. La contaminación, Ahí no sé la verdad. Me pidió. pónganos ahí. La contaminación es buena o es mala para la sociedad. Es mala, pero no recuerdo si ha aumentado o disminuido. No. Ya, pero dime si es una externalidad positiva o negativa. Es Negativa. negativa. Si hubiesen restricciones a la producción, ¿qué ocurriría con la FPP? Dado que las industrias están contaminando, cerramos. ¿Qué pasaría con la FPP? ¿Se contrae o se expande? La FPP, la frontera de posibilidad de producción. Se contrae. Por lo tanto, el potencial de producción de bienes y servicios. También se contrae. El bienestar a la larga, ¿cómo debiera ser? Debería disminuir. Ya. Bien, vamos. Entonces, aquí yo les voy a explicar cómo valoraríamos desde la óptica privada o desde la óptica social, solo considerando efectos directos. Y eso tiene que ver con conceptos que ustedes
debieran recordar que son los de excedente, tanto del consumidor como del productor, y lo que es valoración y costos variables, propiamente. Entonces le pregunto, en ese grafiquito, ¿qué situación es la que estoy describiendo? ¿Cómo se conoce ese monito? En ese monito, ¿qué estoy haciendo? Buscando el punto de encuentro entre la oferta y la demanda. Ya, pero ¿cómo se llama eso? No me la adorné. Dímelo en brutal que es correcto. ¿Qué estamos tratando de encontrar ahí en ese monito? El precio de venta. No me digas los atributos como concepto que estamos tratando de encontrar. La valoración de los consumidores. Ah, más fácil. ¿Qué es lo que estáis buscando? Este punto, ¿cómo se conoce? El punto de equilibrio, ¿no? Ya, punto. Aquí estamos obteniendo el punto de equilibrio en un mercado del bien X, cualquiera. Este puntito que representa el punto de equilibrio y que se caracteriza por el conocer dos atributos. ¿Cuáles son esos dos atributos que requerimos conocer? El precio y la cantidad. Listo. Ya, les pregunto ahora. ¿Se acuerdan qué es lo que era el excedente de los consumidores? No, profe, no me acuerdo, me pilló. Sí, pero no es el único usted, pues hay 17 personas más. Jóvenes, señoritas, ¿qué es lo que era el excedente de los consumidores? ¿Era el valor extra que tenía sobre el precio? Ya, pero dímelo bien. Mm. No es que tenía, era otra cosa, pero está relacionado con eso. Profe, bueno, yo lo busqué y dice que es como la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar un consumidor y lo que realmente paga. Listo, entonces, ¿cómo me definía el excedente del consumidor? Como o sea, como la diferencia entre lo que se estima va a pagar o lo que yo estoy dispuesto a pagar menos lo que realmente pago. Ya, entonces, ¿qué es lo que es eso? El sobrante. Como el sobre. En Chile nadie es sobre. Ni Como los el unos, beneficio que otorga el producto al cliente, ¿no? ni los unos ni los otros. No, eso está más relacionado con el concepto de valoración total. Acuérdense, el excedente del consumidor era cuánto más estamos dispuestos a pagar por algo antes que vernos privados del privilegio de consumir. ¿Lo entienden? Sí, profe. Supongan que este precio es 100. Pero yo, antes que verme privado, y esta es una unidad, un paquete de tabaco a 100 pesos. Yo soy fumador empedernido. Yo estoy dispuesto a pagar hasta 130 pesos por cada paquete de tabaco. ¿Me sigue o no? Pero pago 100. ¿Qué representa esa diferencia de 30 pesos? Sería un excedente. Es el excedente. ¿Por qué? Porque representa cuánto más estoy dispuesto a pagar por la cosa antes que verme privado del privilegio de consumir. Y les pregunto, ¿ese concepto para nosotros, para los consumidores, es bueno o malo? ¿Es beneficio o costo? Es beneficio. Es beneficio. ¿Se acuerdan? Y si lo vemos infinitesimales, lo que tendríamos que hacer es sumar estas cantidades verticales. La diferencia, el mono que tengo aquí en la pizarra, que entre cuánto estamos dispuestos a pagar, que me lo da la curva de demanda, y lo que realmente pagamos, suponiendo que eran 100 pesos. 100 pesos.
Entonces, la suma de estas distancias verticales, si hacemos un barrido en términos infinitesimales, el excedente del consumidor, ¿cuál es? Todo este triángulo. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Por mi parte, no, profe. No, profe. No, profe. Y aquí recuerden aquello. En este caso, con los números que yo di aquí, ¿en cuánto yo valoro cada paquete de cigarro o de tabaco? 130 pesos. ¿Cuánto es lo que pago? 100. ¿Cuánto me ahorré? Que es el excedente. 30 pesos. Bueno, pero ¿en cuánto valoro? En 130. Listo, entonces observen la valoración total por parte de los consumidores. Es el valor pagado, en ese ejemplo, los 100 pesos, más el excedente que son los 30 pesos. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Ya. Vamos por el lado de los oferentes o productores. ¿Se acuerdan qué es lo que era el excedente de los productores? Es como el extra que recibe el productor como fuera de los costos que como que él emite, o sea, los costos que él hace para producir eso, pero que están como sobre el precio que está fijado, En por los decirlo. costos que incurre. Claro, eso que incurre, esa era la palabra. Costos no se hacen o deshacen. Sí, es la diferencia entre el ingreso por la venta del bien o servicio menos los costos. Acuérdense de la parte costo, unidad 3, costos o teoría del productor. En una empresa y en cualquier estructura de costos, ¿qué tipo de costos existen? Fijo y variable. Exacto. ¿Cuáles son los relevantes para la toma de decisión? Los variables. Los variables. Entonces, el excedente del productor es la diferencia entre los ingresos por la venta del bien o servicio menos los costos variables. Me voy al mono, fíjense, ¿cuál sería el ingreso en este mercado? ¿Cuántas unidades venden los oferentes? Venden una unidad ¿A qué precio cada una? a 100 unidades monetarias, 100 Por lo pesos. tanto, ¿cuál es el ingreso? Toda 100. esta área, la ponderación del precio por la cantidad, es este rectángulo. Debe haber cambiado el color. Los ingresos son toda esta área. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Hasta ahora no, profe. Ya. Si se acuerdan, en un mercado competitivo, la función de oferta quedaba representada por los costos marginales. Función de oferta quedaba representada por los costos marginales. Por lo tanto, el área bajo la Q, y no olviden esto, el costo marginal, ¿qué es lo que es? El DCT ADQ, o lo mismo, el DCV, costo variable, ADQ. Por lo tanto, se sabe que el DCV es igual al costo marginal por DQ. Si integra definidamente entre 0 y X de equilibrio, recuerden que el integral es el área bajo la curva, ¿se acuerdan o no? Sí, profe. Por lo tanto, se integran definidamente entre 0 y X de Q, los costos variables van a ser el área bajo la curva de oferta. Estos son los costos variables. Por lo tanto, ¿cuál es el excedente? Dado que son los ingresos menos los costos variables.
que en este caso al estar trabajando con funciones lineales, será este triangulito. Denme un segundo, por favor. ¿Hay dudas, niños? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Dado, no confundir el excedente con la utilidad. Son cuestiones distintas. Recuerde que el excedente del productor era aquella cantidad de dinero que después de deducidos los costos variables, permitía remunerar a los factores fijos. Por lo tanto, ocurre que si el excedente es mayor que el costo fijo, esta empresa está operando a utilidad o pérdida, con utilidades o pérdida. Si el excedente es mayor que el costo fijo, esa empresa está operando con utilidades o pérdida. Con utilidades. Con utilidad, Si el excedente es exactamente igual al costo fijo, Está trabajando como mano a mano, por decirlo así, o sea, no está generando ninguna mano a mano, ni, está con utilidades normales, cero. ¿Se acuerda? El gallo, el tipo, la persona vive de la empresa, pero no se está haciendo rico, no lucra. Y si el excedente es menor que el costo fijo, esta empresa, y esa es una situación sostenible en el corto plazo, esa empresa estaría operando con utilidad o pérdida. pérdida. ¿Hay dudas? no, profe, todo claro. Recuérdense, el excedente entonces, dado la forma en la cual los hemos definido, ¿cómo obtenemos el excedente total en este mercado? En este mercado del día en X, como la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor. ¿Hay dudas? No, profe. Y por otra parte, si alguna medida aumenta el excedente total, la entenderemos como buena o mala. Que hay un aumento en el excedente total, dado que el excedente es un beneficio, me acaban de decir. Es bueno entonces. Es buena. Cualquier medida que la disminuya. Es malo. Cuando se otorgaban subsidios, cuando se colocaban impuestos, cuando se fijaban los precios, esas medidas aumentan o disminuyen el excedente. El fijar los precios puede disminuirlos, pero No es que puede, no es que puede, los disminuye. los disminuye. Y los otros dos que mencionó lo aumentan. Lo Los disminuyen subsidios. también. Ah, Acuérdese que los impuestos son malos, y que se los termina, subsidios, también son malos, se despilfarran recursos. Pero no vamos a volver al curso de Fundamentos de Economía, pero échale una mirada a la materia. La apertura al comercio internacional es buena o mala. Es bueno. Es buena, esa era una de las poquitas buenas que vi. ¿Hay dudas hasta aquí? No, profe, Vamos. ninguna. Mire. Vamos a analizar estos dos gráficos por separado. Este, en el gráfico número 1, o el que tiene la línea azul, describe qué función de las que conocemos en un mercado. la demanda.
El de la derecha, La oferta. ¿qué decía la ley de la demanda? La relación precio-cantidad era directa o inversa. Inversa. Y la ley de la oferta que manifestaba que la relación precio-cantidad ofrecida era, Directamente proporcional. ahí están los dos mundos. Listo. Mira, supongamos pasamos de A a B. No se me pierdan con los números, ¿ah? No me interesa el número, me interesa que sea capaz de analizar. Cuando nos movemos de A a B, ¿qué ocurrió en el mercado de este bien X? ¿Subió o bajó el precio? Bajó. Bajó. Por tanto, la cantidad que se transaría en él sería mayor o menor. Mayor. Mayor. ¿Qué es lo que ocurriría si se llegara a dar esta situación en el mercado? Si se dan cuenta, aumenta la cantidad. Por lo tanto, ¿qué ocurre con la... Es que es una pregunta tontona. ¿Qué ocurre con la disponibilidad del bien en dicho mercado? ¿Aumenta o disminuye? Bien. ¿Perdón? Aumenta. Y por tanto nosotros, los consumidores, vamos a satisfacer mejor o peor nuestras necesidades. Satisfacer mejor las necesidades. Por lo tanto, entonces, valoraremos más o menos el consumo de dicho bien. Menos. No confundir valoración marginal con valoración total. Si entendieron lo que hicimos en la lámina anterior, la valoración total inicial es eso, más esto. El gasto más el excedente. En la situación final, el excedente es todo eso. El gasto es todo eso. Por tanto, la valoración total final, ¿cómo es respecto de la inicial? ¿Mayor o menor? ¿Qué es la suma Mayor. de excedente más gasto? ¿Cuánto mayor? Toda esta área. Aquí la podemos calcular matemáticamente. Ese es el beneficio. A ver, déjenme borrar mejor. Este es el beneficio en términos de la valoración. Hay un aumento en valoración en todo esto. Y aquí, con estos números, matemáticamente, el aumento en la valoración total al pasar de A a B sería 10 por 10, 100 unidades monetarias. El área es un trapecio, recuerden, la semisuma de los lados con la base es 10, la semisuma de los lados 5 más 15, 20 partido por 2, 10, 10 por 10, 100. ¿Hay dudas? Por lo tanto, No, esta medida sería buena o mala si pasamos de A a B. buena. Y si pasamos de B a A. Ella pasa a ser mala. Mala. Listo. Entonces, aquí, cuando nos movemos de A a B, hay un aumento en disponibilidad, se provoca un beneficio para los consumidores. Por el contrario, si nos movemos de B a A, disminuye la dotación del bien en el mercado, disminuye la disponibilidad, por lo tanto hay un desbeneficio o costo. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Vamos al mono de la oferta. Al inicio estamos en A, supongo. Por alguna causal pasamos a B. ¿Qué ocurre? Lo siguiente.
Aquí lo que analizamos directamente por el lado del oferente son los costos variables. Cuando está produciendo, y aquí le voy a poner el número para que no se me pierda, cuando está produciendo 7 unidades, 7 unidades, y vendiendo un precio de 15 pesos cada una, los costos variables en los que incurre, área abajo la curva de costos marginales u oferta, es esto. Ese es el costo variable inicial. ¿Hay dudas? No, profe. Y pasamos a B. ¿Qué ocurre con la producción del bien? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Por lo tanto, se debe contratar una mayor o menor cantidad de insumos variables. Una mayor cantidad. Una mayor cantidad. Directamente vamos a incurrir en un mayor o menor costo. En un mayor costo. No sé. En un mayor costo variable. ¿Cuál sería el costo variable final? Área abajo, la curva de oferta entre los distintos volúmenes. Todo esto es el CB1. ¿Cuál es mayor? ¿CB1 o CB2? Perdón, CB0 o CB1, digo. CB1. CB1. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo? En la medida que empleemos una mayor dotación de recursos, una mayor cantidad de recursos, directamente la empresa, olvídense la transacción de la venta, directamente la empresa en términos de los procesos fabriles va a incurrir en mayor o menor costo. Mayor costo. Por lo tanto, cuando ocupamos una mayor dotación de recursos, cuando nos movemos de A a B, estamos considerando un mayor uso de recursos. Eso significa que hay un costo para la sociedad. ¿Y por qué? Porque usted sabe que los recursos cómo son frente a las múltiples necesidades, cómo se tornan frente a las múltiples necesidades. Infinitos. Escasos. Y por lo tanto, al ser los recursos escasos, cuando yo decido ocupar una mayor cantidad en este mercado, ¿qué ocurre con los recursos disponibles para producir otros bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades? También escasean, son menos. Disminuyen, por lo tanto, la satisfacción de necesidades sería mejor o peor en general. Peor. Listo. Por el contrario, cuando nos movemos de B a A, está produciendo más o menos. Produce menos. Por lo tanto, ¿se emplean recursos o se liberan recursos? Se Se liberan liberan recursos. recursos. Y eso a la sociedad como un todo le significa un... ¿Qué ocurre con los recursos disponibles para producir otros bienes y servicios entonces ahora? Están disponibles para la sociedad para producir otros bienes. Esos buenos malos. Es bueno. Listo, ahí está. ¿Me entienden los monos? Sí, profe. Bien, vamos a hacer el recreo ahora. Tengo las 15:21. A las 15:36. Ok, profe. Hoy me equivoqué. Bueno, pero dijeron entender, ¿no? Sí, Sí, profe. profe, todo claro. Sí, quería parar la grabación. Recuérdenme después de retomar la grabación. Bien. Entonces aquí vamos a ver la diferencia entre el cómo colocar, cómo determinar el precio desde la óptica privada y desde la óptica social. Y solo estamos considerando los efectos directos, no hay externalidades ni positivas ni negativas. Tienes y no, pues nos vamos a instalar con una cafetería, vamos a producir café y sándwich. Eso no contamina, no tiene ningún tipo de externalidades ni positivas ni negativas. Entonces, tenemos una cierta
oferta inicial dada por esta función y la demanda. Por lo tanto, no sé si alcanzan a ver las letras que ahí aparecen, pero aquí dice A, B, C. Esos 3 puntos quedan caracterizados por ABC. ¿Siguen hasta aquí? Tenemos Sí, la profe. demanda y tenemos la oferta inicial. ¿Cómo encontraríamos el equilibrio en este mercado? Mediante la interacción de la oferta y la demanda, y eso ocurre en el punto A. ¿Hay dudas? Hasta ahora no, profe. Entonces este es el precio inicial, esta es la cantidad inicial. ¿Hay dudas? No, profe. Entonces ahora leamos el enunciado. Supongan que se va a implementar un proyecto que va a ser capaz de producir 100 unidades físicas de este bien. Este es un mercado en el cual existe competencia, es un mercado relativamente competitivo y usted va a entrar a él con un proyecto que va a ser capaz de producir 100 unidades. Cuando se ingrese con el proyecto, ¿qué ocurre con la oferta de mercado? Al haber un nuevo competidor, ¿aumenta o disminuye? Aumenta la oferta Aumenta la oferta. Cuando la oferta aumenta, ¿hacia dónde se desplaza? hacia la derecha. Y abajo. Ahí está. Esta es la oferta final. Se compone de la oferta inicial más la oferta del proyecto. ¿Siguen? Sí, profe. Sí, profe. Dada la nueva condición, el punto A podrá ser un punto de equilibrio. No, porque ahora se corrió al punto B. Correcto. El nuevo equilibrio se obtiene ¿dónde? En B. ¿Qué ocurre con la cantidad que se va a transar en este mercado? No es Aumenta. mayor. Que, de manera accidental, ¿qué ocurre con el precio? Disminuye. Listo. ¿Hay dudas? Perdón. No, ¿Hay profe. dudas? No, ninguna. Denme un segundo, por favor. Bien. ¿Hay dudas hasta aquí entonces? Niños, No, profe, todo claro hasta ahora. ¿qué ocurrió con la disponibilidad del bien? Ahora hay más productos disponibles en el mercado. Por lo tanto, la valoración total por parte de los consumidores, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Cuánto aumenta? ¿Qué área? Denóteme el área por los vértices, por los puntos. Precio 0, precio 1, A y No, B. no, no. A, B, X1, XQ. El aumento en valoración es todo este trapecio. ¿Se dan cuenta o no? Niños,
Este es el aumento en disponibilidad. ¿Lo ve? Sí, profe. ¿Eso es bueno o malo? Es bueno, ¿Es beneficio o es costo? es beneficio, profe. Listo. Pero también coexiste otro impacto o efecto. ¿Cuál? El siguiente, miren. Al nuevo precio de equilibrio, P1, PQ1, las dos pelotitas que tengo aquí a la izquierda, los oferentes antiguos, dado que bajó el precio, van a estar dispuestos a ofrecer más o menos. Los oferentes iniciales, los que estaban antes de entrar con el proyecto, dado que la relación que describe la oferta es directa, que el precio baja, la cantidad ofrecida Baja. baja, por lo tanto, a ese nuevo precio los oferentes antiguos van a estar dispuestos a ofrecer mayor o menor cantidad. Menor cantidad. Menor, ¿cuánto? ¿Dónde la leo? Aquí en XC. NX. Por lo tanto, si ellos van a ofrecer menos, van a contratar mayor o menor cantidad de recursos. Menor. Menor. Por lo tanto, ¿van a usar recursos o van a liberar recursos? A liberar recursos. ¿Y cómo lo leo? Por el área que connota los costos variables. O van a producir menos, van a contratar menos factores variables. Por lo tanto, van a incurrir en un mayor o menor costo variable menor. ¿Y por qué? Porque están liberando recursos. ¿Cuántos liberan? El área bajo la curva de oferta antigua, final, entre la cantidad que producían antes, XEQ, y la que producen ahora, XZ. ¿Cuál es el beneficio por la liberación de recursos? Todo esto. De otro trapecio. Esta área es el beneficio por el menor uso de recursos. ¿Me siguen hasta ahí o no? Niños, Sí, profe. y eso es bueno o malo para la sociedad como un todo. Es un beneficio para la sociedad. Es un beneficio para la sociedad. Listo. Ahí está. Así se calcula el precio social. El precio social de este bien, que no coincide con el precio privado de mercado, es igual a el beneficio por aumento en disponibilidad más el beneficio por el menor uso de recursos, partido por la cantidad que produce el proyecto. ¿Cuál es el beneficio de este proyecto? El beneficio social de este proyecto. La suma de estas dos áreas, el área 1 más el área 2. Este es el área 2, este es el área 1. ¿Siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Y qué cantidad producía el proyecto? 100 unidades. Bastaría dividir por 100 esas áreas. Mientras que ese es el precio social. ¿Qué representa el precio social? En cuánto valora la sociedad una unidad de este bien X, que no coincide con los precios de mercado, que son los que tomaríamos en la evaluación privada. El precio de mercado puede ser PEQ0 o PEQ1. Y esos no coinciden con el precio social. Evaluar desde la óptica privada o tomaríamos por datos para valorar los ingresos o el factor productivo, depende de qué es lo que sea esto, o PEQ0 o PEQ1. Mientras que el precio social es este, y que no es el mismo. A menos que se tratara
de alguna de las dos funciones perfectamente elástica, los efectos directos, que serían este 1 y 2, el área 1 y 2, liberación de recursos y mayor disponibilidad, el precio social va a ser distinto al precio de mercado. Si estuviésemos trabajando tal cual el mono que yo tengo aquí, con funciones lineales, voy a dar números simbólicos, 100 y 80. El precio inicial, 100. Precio final, 80. ¿Me siguen? Si van a entrar al mercado con estas 100 unidades, dependerá de su capacidad predictiva, si es capaz de leer cualquiera de estos dos, o 100 u 80. Y si usted considera que es un mercado altamente competitivo y que el proyecto no va a incidir en los precios, va a tomar por datos 100. Si usted cree que va a haber un impacto significativo con el ingreso propio, el ingreso me refiero al entrar al mercado, que va a tener un impacto significativo en el mercado, usted seguramente va a poder ser capaz de detectar y leer el precio terminaría siendo de 80. Cualquiera de esos dos son los precios de mercado, evaluación privada. Con estos datos, dado que estoy trabajando solo con funciones lineales, por una cuestión gráfica, geométrica, el precio social sería 90. Ojo, estos datos que puse ahí, estos dos son precios de mercado, evaluación privada. Este sería el precio social en este mercado. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Entonces, finalmente está la minita para que pudiésemos describir lo que debiera darse en una sociedad. Usted tiene la potestad, la facultad de evaluar desde la óptica privada o desde la óptica social. Hay proyectos que pueden resultar convenientes o no convenientes, independiente de cuál sea el tipo de evaluación, si privada o social. Y es así como, de nuevo, un arreglo matricial es una matriz de 2×2. La celda 11 está describiendo un proyecto que desde la óptica privada es conveniente y desde la óptica social también lo es. Una fábrica de zapatos, por ejemplo. Esos proyectos, ¿quién debiera emprenderlos? ¿Quién debiera realizarlos? Dado que, independiente de la óptica, sí son convenientes. ¿Quién debiera hacerlos? ¿Quién debiera emprenderlos? El Dice sector privado. les dice el criterio desde lo que conocen del mundo hasta fe. Hay otro tipo de proyectos, una licorería, con licores, venta de licores, líquidos.cl, líquidos. ¿Esos proyectos existen en el mundo real? Sí, claro. Desde la óptica privada, ¿se cree que esos proyectos son o no son convenientes? Sí lo son. Son. Desde la óptica social, por todo lo que se dice es pernicioso del alcohol, esos proyectos desde la óptica social, ¿ustedes creen que son buenos o malos? Malo desde la óptica social. Malos. Esos proyectos existen. ¿Quién los emprende? ¿Quién los realiza? El privado. ¿Y qué debe tratar de hacer el Estado? No el gobierno de turno, el Estado. ¿Qué debiera hacer? Desincentivar o regular Regular el mercado. mercado, desincentivar. Y es por eso que sabrán que existe un impuesto adicional al IVA para los licores y alcohol. Se sabe que cuando se coloca un impuesto, ¿qué tiende a ocurrir con el consumo? Es menor. Es menos.
Por lo tanto, ahí debiera regular el Estado. ¿Esos proyectos se hacen? Sí, claro. ¿Quién lo hace? Los privados. ¿Cuál debiera ser el rol del Estado? El rol regulador o desincentivador. Pero no eliminarlo por completo, porque no olviden, hay gente que requiere y le gusta el copete. Por lo tanto, esos proyectos van a existir. ¿Pero qué debe hacer el Estado? Desincentivar. No significa eliminar de raíz. Si elimina de raíz, ¿cuánto sería el excedente en ese mercado? ¿Existiría excedente dado que no se transase bien? No, no existiría. No existiría. Se elimina todo el beneficio del intercambio. Y usted sabe que el intercambio perfecciona y beneficia. Listo. Hay otros proyectos, un proyecto de educación, salud, en casos particulares. Hay proyectos que desde la óptica privada son no convenientes. Es decir, a los privados no les interesa emprender, pero desde la óptica social sí lo son. ¿Quién debiera implementar ese tipo de proyectos? El Estado. El El Estado. Estado. Salud, Profe. educación, dígame. Y si, por ejemplo, algo de reciclaje donde los privados se meten, pero no es conveniente para ellos, pero el Estado lo subsidia. Por ejemplo, el Sí. reciclaje de... Sí, Ahí, eso estaría como en ese mismo lugar, pero lo correcto, implementaría un privado. correcto. Aquí, por mandato y algún tipo de subsidio o exención que le realiza el Estado, al privado le puede interesar. ¿Me entiende? Y si así Sí, fuere, ¿quién debiera hacerlo? ¿El Estado o subsidiar al privado para que lo haga? ¿Qué le dice el juicio, el criterio? Ojo, pensando en la sociedad nuestra como es hoy día. El Estado, creen ustedes, por eso hablo del Estado, no del gobierno de turno, es un buen o mal administrador de recursos. un mal administrador de recursos. Pésimo, con todos los zombies que tenemos en el aparataje fiscal. Entendiendo por zombies los operadores políticos, que dicen que son del orden de 70.000, gente que trabaja en reparticiones públicas y no hace absolutamente nada excepto de ir a cobrar el sueldo. Entonces aquí, en el ejemplo que tú me planteas, claramente podría caer aquí. Ese proyecto, a la larga, si te fijas, sí se torna conveniente para el privado, pero en vez de desincentivar el Estado, lo que podría hacer ahí es crear una alianza pública-privada, de manera tal que al privado sí le interese emprender. ¿Me sigue o no? Sí, profe, se entiende. Hay proyectos que lamentablemente desde ninguna de las ópticas debieran hacerse. Son no convenientes tanto desde la óptica privada como social. Esos proyectos debieran emprenderse No, de ninguna manera. de una manera. No obstante, en economías, en sociedades como la nuestra, en Chile estoy hablando, hay una serie de proyectos públicos, son pésimos. Es solo despilfarro de recursos, pero como hay que pagar favores políticos con los votos, se emprenden. Y algunos operadores se lleven un billetito, a pesar de que los proyectos son malos y tienen cero impacto en los efectos redistributivos de la riqueza, exceptuado el generar riqueza, entre comillas, solo para los que son proclives a en el gobierno. ¿Hay dudas? No, ninguna, profe. Lean la lámina y díganme si tienen dudas. ¿Hay dudas? No, profe. Entonces, ahora veamos esto. Una cuestión crucial que ya hemos dicho tiene que ver con el estudio de mercado.
¿Y por qué? Porque a la larga es aquí en donde vamos a ser capaces de estimar una cierta demanda excedente, demanda insatisfecha o exceso de demanda que pueda existir en un mercado y que eventualmente con el proyecto se podría satisfacer la totalidad o parte de dicho exceso. ¿Hay dudas? No confundir exceso con excedente, ¿eh? No es lo mismo. ¿Hay dudas hasta ahí en el concepto? ¿Lo podría explicar de nuevo, profe? El objetivo del estudio de mercado a la larga es tratar de detectar cuál va a ser la demanda insatisfecha que existe en algún mercado. ¿Y por qué? Que al implementar el proyecto se pretenderá satisfacer dicho excedente o exceso de demanda o parte de ella. ¿Hay dudas? No ninguna, profe. Ahora quedó más claro. Ya. Entonces lean la definición de mercado, aun cuando la debiera recordar desde economía. ¿Ya? ¿Hay dudas? Y en cualquier proyecto, lo relevante es analizar, a efectos de lo que dije, y hacemos ser capaces de construir, concluido el estudio de mercado, es determinar cuál va a ser la demanda existente, si es que es un producto que existe, hay algún tipo de sustituto, o nosotros vamos a entrar con algún tipo de sustituto, cuál es la oferta que íntimamente ligado a los competidores que eventualmente tengamos, y cuál es el tipo de organización del mercado. Se trata de un mercado competitivo, un mercado monopólico, oligopólico, duopsónico, etc. Estos son atributos importantes que tenemos que analizar. Y para esto, recordar un viejo diagrama que los que hicieron economía conmigo puede que lo hayan... Ah, no. Así todo. El 2020 fue online. Yo creo que esto lo tienen todo, entonces, este monito. Entonces, aquí, al analizar el mercado y su correspondiente estructura, tenemos que analizar a los consumidores, a los productores, el cómo se organiza el mercado, etc. Recuerden que en este esquema de aquí detecta las tres interrogantes básicas del problema económico. Al analizar las necesidades, sean latentes, futuras, potenciales, el sujeto, el agente económico que tiene que investigar es al consumidor. Y producto del estudio de las necesidades, usted va a poder detectar el qué producir. Posteriormente, ¿qué es lo que se analiza? Bueno, hay gente o usted, dado que detectó una necesidad, va a tratar de emprender o implementar algún acto de producción. Un proyecto que se va a dedicar a la producción de lo que detectó en el interrogante anterior. Y aquí, de lo que tiene que dar cuenta es el cómo y eventualmente el cuándo. ¿Cómo y cuánto produce? En cierta medida puede venir regulado por esto, los actos de producción. Dado que hay una demanda tan grande y usted tiene recursos limitados, usted solo va a tratar de llegarle al 5% del excedente o el exceso de demanda. Por lo tanto, ahí el cuánto va a quedar limitado por la producción, no porque no exista demanda. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no?
Y yo sé que la Gallá quiere comprar 1000 unidades de una cosa, pero yo operando a plena capacidad, dada la maquinaria que poseo, solo voy a producir 100. ¿Cuánto voy a lograr vender si la gente quiere 1000 y yo tengo 100 disponibles? Oh, Todo, es decir, 100. Entonces ahí el cuánto lo podríamos responder acá o en la etapa de intercambio. Da lo mismo donde lo vea, da lo mismo. Pero lo tendría que determinar también. Y eso queda patente cuando usted realiza el proceso de inversión en el proyecto y va a contar, pensando en un proyecto fabril, con un galpón de tales y cuales condiciones y con una dotación de máquinas que le va a permitir operar a plena capacidad produciendo tanto. Punto. Después tiene que detectar, y esto es otro de las cuestiones importantes en el estudio de mercado, obviamente, la tercera de las interrogantes básicas, el para quién. Eso significa a quién se va a destinar de verdad el bien o servicio que se está pretendiendo producir. Un bien de consumo masivo, hacer con grupos selectos, y todo eso tiene que ver con lo que se hace posteriormente, que es la segmentación de mercado, o ver, detectar cuál es el nicho al cual usted quiere llegar con su producto. Hay dudas hasta allí y después viene la etapa de consumo y todo lo que sale. ¿Hay dudas? no, profe, está todo claro. Le pueden agregar interrogantes adicionales y eso tiene que ver también con el uso intertemporal de los recursos o de los bienes y servicios. Le pueden agregar el cuándo consumir, cuándo producir, etcétera. Pero las tres básicas que usted tiene que responder a cabalidad con el estudio de mercado son estas tres. ¿Qué, cómo, para qué? Ahí están las otras que le podrían agregar. El cuánto y el cuándo producir sí son relevantes para el proyecto. El cuándo dependerá de las características del bien y de los consumidores, no de usted como empresa, pero usted tiene que saber que su producto puede ser o no fungible, puede ser o no almacenable. Por lo tanto, no es que la gente va a ir a comprar como el pan, caso el pan, cada 2, cada 3 días, sino que hay otro artículo, un televisor que puede durar 5, 10, 15 o 20 años. Entonces ahí la decisión de consumo a la gente a la cual usted le quiere llegar, se sabe que mientras no existan innovaciones, un cambio cultural, un cambio tecnológico, la gente va a mantener ese televisor por 5, 10 o 15 años. ¿Hay dudas? Niños, No, profe. lean la lámina, por favor. ¿Hay dudas? No, profe. Entonces, tal cual dijimos en una clase anterior, creo que la del viernes, ya no me acuerdo. Sí, pues si la del lunes no asistieron. La del viernes, que hay distintos sectores o mercados, estratos de mercado que deben analizarse. Los proveedores, aquí ojo, los puse en un orden al voleo. Ciertamente, y en general, hay uno que es más importante que otro, y es el mercado de los consumidores.
Ahí vamos a poder leer la demanda, leer entre comillas la demanda. Pero ¿qué debe analizar los proveedores? Recuerden que los proveedores van a ser gente que, valga la redundancia, nos va a proveer de los insumos, recursos o materias primas para producir el bien o servicio que hemos detectado. Todos lo que son los competidores, porque eso nos va a facultar o permitir, en algún caso, otro no, de tarificar de alguna manera. Vamos a participar de un mercado monopólico, vamos a participar de un mercado que tiene connotaciones de mercado competitivo. Usted sabe que en un mercado competitivo la empresa termina siendo tomadora de precios, no puede tarificar como se le ocurra, sino que tiene que adecuarse a lo que esté ocurriendo con la competencia. Todo lo que tiene que ver con los distribuidores. Y aquí entra a tallar lo que les pregunté ese día y me dijeron que sí, que estaban haciendo cadenas de suministro o logística este semestre. Creo que alguien me dijo que sí. ¿Han tenido algo de cadena de suministro o logística? Sí, profe. Ahí tiene que ver todo, desde el proveedor de vuestro proveedor al cliente de vuestro cliente, en el sentido más amplio la cadena de suministro, porque también esto impacta en el cómo usted va a dar a conocer el bien o servicio dentro de la sociedad. ¿Dónde quiere llegar? ¿A quién quiere llegarles? ¿Cómo le va a llegar? ¿Va a tener locales propios? ¿Va a hacerlo mediante distribuidores? ¿Va a tener venta al detalle? ¿Venta por internet? No sé. Pero es cómo usted va a dar a conocer su producto. Los consumidores, no hay ni que mencionarlo, obviamente es lo que prioritariamente debemos analizar. Y si usted sustituye importaciones o se va a dedicar a la exportación con su producto o dentro de su proceso está metido también aquí en los proveedores, tiene alguna parte, alguna etapa del producto que requiere de una materia importada, también es bueno y es relevante que le eche un estudio a tanto los proveedores, en este caso serían del sector externo. Tenemos que traer una partecita que la fabrican los chinos para nuestro producto. Tenemos que analizar el mercado chino, porque en China podemos encontrar cientos de miles de proveedores del mismo artículo, pero claramente las calidades, las características de uno y de otro son distintas. Entonces hay que analizarlo. Estoy diciendo que tenemos que analizar los 100.000 proveedores a los más relevantes. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. ¿Perdón? No, profe. No Ya. hay dudas. Finalmente, y esto hay que tenerlo claro, cuando nosotros vamos a participar de un mercado en el cual hay competencia, significa que hay historia. Hay consumos en el tiempo, hay precios en el tiempo, hay competidores en el tiempo. Por lo tanto, tenemos que hacer un análisis de la situación pasada o histórica, el determinar qué es lo que está ocurriendo hoy día con los mercados. No obstante, lo más relevante para efecto de cualquier proyecto de inversión es determinar y proyectar cuál va a ser el comportamiento a futuro del mercado en el cual queremos participar. Ex post nuestra presencia en él. ¿Hay dudas? Si en el mercado no existe historia porque usted descubrió algo y lo patentó durante un lapso de tiempo, va a contar con el amparo de la ley y va a poder ejercer algún tipo de poder monopólico. Por lo tanto, ahí no hay historia en ese mercado. Mal podría ser un análisis histórico, aun cuando si existen bienes de características similares, no igual, pero de características similares, es bueno también recabar y hacer ese análisis histórico. ¿Hay dudas? ¿Hay No, dudas? profe. No, profe. En esta parte del análisis es cuando entran a tallar, que después quizás lo vuelvo a decir, análisis como el PESTEL. ¿Saben lo que significa este análisis? O PESTAL. No, profe.
respecto al análisis del macroentorno o análisis externo, no externo del sector exterior, sino externo a la empresa, ¿cuáles son los factores políticos, económicos y que pueden impactar favorable o desfavorablemente al proyecto? Económicos y sociales, tecnológicos, ecológicos o ambientales, y legales. Todo esto, conocido todo esto, y el impacto que pueden llegar a tener en el proyecto, en cierta medida le va a potenciar o le va a limitar la demanda que usted va a lograr estimar. ¿Entienden lo que digo, no? Piensen hoy día, en términos políticos, sociales y económicos. Nuestro país está en una situación de calma o de incertidumbre total. ¿Qué creen ustedes? Incertidumbre. Y eso le juega en general, pueden haber casos particulares, pero en general, a favor o en contra a los proyectos de inversión. Ahora en contra. contra. Entonces, todo eso lo tiene que tener claro, eso es lo que le estoy diciendo. ¿Me entiendo, no? Después les voy a mandar un pequeño apunte entonces cómo hacer estos análisis que voy a mencionar aquí. ¿Hay dudas hasta aquí? Cuando No, profe. analice a los competidores, proveedores, distribuidores, etcétera, es dable realizar el análisis de las 5 fuerzas deportes. Análisis de las 5 F de fuerzas de Michael Porter. ¿Has escuchado hablar de este análisis o este estudio? Tampoco, no. Bueno, este análisis lo que pretende es medir la atractividad del sector sobre la base del tipo de competencia, las barreras de entrada que está vinculado con eso, las barreras de entrada, salida que pueden existir en un sector industrial, la forma en la cual interactúan los competidores, la forma en la cual actúan los proveedores, la forma en la cual actúan los clientes. Que eso impacta en el atractivo del sector y por tanto también a su vez, como segunda derivada, tiene un impacto en las rentabilidades potenciales de los negocios. Les voy a tener que mandar un apunte. Yo pensé, en cursos anteriores esto lo habían visto en otras materias. El otro análisis importante, cuando ya tenga bien definida su demanda y todo eso, es el estudio DAFO o FODA. ¿Han escuchado hablar del análisis FODA? Sí, ese sí. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Siendo la fortaleza y las debilidades algo interno a la empresa que usted va a crear, o tiene, o posee, y las amenazas y oportunidades algo externo. Y ese algo externo más o menos lo va a ir generando a través del análisis de Estel y del análisis de Porter. Entonces, vamos recapitulando el objetivo del estudio de mercado. Lean esta lámina, que es lo que ya hemos dicho.
¿Hay dudas, niños? No, profe. Ya. El análisis de la situación histórica a nivel particular de un sector, de un proyecto en particular, sí puede ser relevante porque en general nosotros, los seres humanos, actuamos por analogías históricas. ¿Y eso qué significa? Que si actuando de determinada manera frente a un cierto estímulo me resultó bien, cada vez que me vea enfrentado a dicho estímulo voy a actuar más o menos igual. Hay otras veces que no. Pero en general el ser humano actúa por analogía histórica. Cuando tenemos que hacer algo, estudiar algo o ver algo, decimos, ah, pero esto es similar a lo que hice la otra vez, por lo tanto voy a buscarle por aquí. Y en general les va a resultar. No siempre, en general estoy diciendo. Y aquí, entonces, recuérdense las condicionantes que tenemos claro desde la demanda y la oferta, ese concepto del ceteris paribus. Cuando uno trata de pronosticar o de proyectar la situación futura, obviamente, no siempre, y sobre todo después del estallido social y todo el cambio por la pandemia y todo lo que ocurrió, la historia, en términos de comportamiento, puede haber perdido cierta relevancia. No obstante, igual, cuando nosotros pretendemos proyectar, vamos a asumir que frente a determinadas situaciones, las personas más o menos van a responder igual. Ese es el concepto que ocupamos en general cuando proyectamos, o si no tenemos que estar siempre partiendo de un presupuesto de base cero. Desde hoy día para adelante, transcurrió un año, desde hoy día para adelante, transcurrió otro año, desde hoy día para adelante. No hay historia, y la historia se va rompiendo a todo momento, estoy diciendo. Eso no es tan así. Muchas veces, las más de las veces, vamos a actuar por analogía histórica. Y para esto hay que recordar lo que dijimos el otro día, siempre debemos analizar la situación sin proyecto versus con proyecto. ¿Por qué? Porque en general hacemos un análisis marginalista. El ser humano toma las decisiones en términos de la comparación de ingreso marginal contra costo marginal. Y ese concepto permea, trasvasa a lo que es el análisis del proyecto. Entonces vamos a analizar la situación sin versus con. Y eso va a generar la marginalidad, las diferencias que pueden provocar y connotar tanto a la larga. Ingreso como costo marginal. Ingreso marginal como costo marginal. Y en este caso, cuando usted analice la situación con proyecto, ahí adquiere gran relevancia, obviamente, la construcción del perfil. Para la construcción del perfil usted tiene que conocer la demanda. Como es imposible realizar un censo, para un censo, ¿saben lo que es un censo a diferencia de una encuesta? Sí, profe. El censo se entrevista, entre comillas, a todas las personas de un país o a los jefes de hogar de un país. Son miles de millones, no sé si miles de millones, son millones de encuestas. Una encuesta toma una muestra representativa del total. Entonces, recogiendo aquello, aquí cuando usted determine el para quién producir, es posible que usted no pueda, dado que es muy poco probable, que es poco probable que pueda contar con la información del total de individuos que potencialmente podrían consumir su bien o servicio. Por lo tanto, lo que debiera hacer es tratar de plantearse en un cierto nicho, en realizar cierta segmentación. ¿Qué es lo que es una segmentación? Una discriminación. ¿Qué es lo que es una discriminación? Una separación por algún atributo relevante en grupos distintos de individuos, dado un patrón de comportamiento frente a un estímulo cualquiera. ¿Entienden? Sí, profe. Entonces vamos a hacer una segmentación. Hay atributos, hay variables clásicas para poder realizar segmentaciones. Por ejemplo, la más básica de todas, o la más general, es separar entre
el consumidor institucional y el consumidor individual. La USACH, al igual que cada una de nuestras casas seguramente, la casa de cada uno de nosotros, requerimos, por ejemplo, detergente. Pero los atributos en los cuales nos fijamos nosotros como individuos para la compra de tal o cual detergente es distinta a la que muchas veces se sustenta la decisión por parte de una empresa. La USACH también compra el líquido para limpiar los pisos. Ustedes sí conocieron la institución presencialmente, ¿no? Sí. Alcanzaron a Profe, estar 1 año y medio, casi 2 años en forma presencial. No sé sí, si se acuerdan conocemos, que hay unas señoras que viven limpiando los pisos sí, en el departamento de industria. las tías. Las tías. Bueno, las tías ocupan detergente o ¿cómo se llama? Un insumo para limpiar los pisos. En algunas de las casas de nosotros también lo ocupamos, pero la decisión la tomamos distinta en el departamento de industria, como un ente colegiado, como una institución, que nosotros a forma individual. Yo me fijo en el precio, en el tamaño, en cuánto gasto, y una serie de atributos, el envase, si me sirve o no para reciclar, si puedo o no reutilizarlo, etcétera. La institución seguramente se va a fijar por los volúmenes, por las cantidades, el precio al descuento al por mayor, en una serie de otros atributos que yo, como Rodrigo ustedes, como persona natural, no me preocupan. Y viceversa. ¿Hay dudas? No, No, profe. profe, claro. Bueno, aquí otro tipo de atributo. Dependerá de las características del bien o servicio, pero en general se tiende a discriminar o a segmentar por perfil socioeconómico. Algún otro tipo de productos por género. Hay artículos que en esencia son para mujeres, otros son para los hombres. Por edad, por religión, que es un proyecto más del ámbito espiritual. Una Biblia o una Biblia puede ser para religión. Una Biblia para enseñarle a los cabros chicos, que puede ser con harto monito, además con cuestiones de audio o en video, en MP3, no sé, en TikTok, qué sé yo, todas las vainas que ocupan hoy día, etcétera. Hay distintos atributos que nos van a permitir una cierta segmentación. Por edad hay otros artículos que son para los jóvenes, otros para los mayores, otros para los adultos mayores y así sucesivamente. Entonces, todo eso les va a permitir ir parcializando, segmentando y depurando el mercado al cual objetivamente ustedes más o menos podrían entrarle o podrían llegarle. En esto, cuando ya tenga claro el nicho al cual quiere llegar, lo que va a tener que hacer después del análisis FODA es definir ciertas estrategias comerciales. Esas estrategias comerciales lo que le van a permitir es cumplir con la demanda que usted dice va a satisfacer. Y en ese caso es muy relevante tomar y decidir respecto de, ¿han escuchado hablar de las 4P del marketing? De que lo he escuchado, profe, pero de que sé que es, Ya, no. aquí están. Estas son las 4 básicas. Se me fue el... ¿no está? Estas son las 4P del marketing. Ahí. Todo lo que tiene que ver con el producto, las características, las condiciones, los tamaños, los volúmenes, etcétera, el tipo de envase, reciclable o no, reutilizable o no, compostable o no compostable, el precio, cómo va a tarificar su producto, la promoción, cómo lo va a dar a conocer dentro de la sociedad, y la plaza, dónde va a estar ubicado. ¿Dónde quiero vender? En Santiago, dentro de Santiago, ¿en qué comuna me voy a instalar? Con un bar, en Ñuñoa, en la comuna de Ñuñoa. Por lo tanto, en esencia,
a la gente a la cual le voy a llegar es la gente que los fines de semana, los jueves, los viernes, los sábados, eventualmente va a la comuna de Ñuñoa, y en particular al sector de la Plaza Ñuñoa, por ejemplo. Estas son las 4 P prioritarias del marketing: producto, precio, promoción y plaza. Le pueden agregar hoy día sobre todo 3 P más: personas, proceso y posicionamiento. Personas tiene que ver con todo, tanto por el análisis de los clientes internos como externos de una empresa. ¿Cuáles van a ser? ¿Cuáles van a ser las relaciones entre los distintos estamentos? La empresa y los clientes, ¿cómo se van a vincular? ¿Cómo se van a contactar? ¿Cómo vamos a hacer la publicidad? ¿Por medios masivos, por la internet, por web, por canales web, por Instagram, por Twitter, por lo que sea? ¿Cómo nos vamos a vincular con la gente? Proceso. Todo el proceso, además de lo comunicacional, también es relevante el proceso en sí mismo. Si vamos a producir algo bueno, ¿cuáles van a ser los procesos? ¿Cómo los vamos a producir? Y el posicionamiento, ¿cuál es la imagen que queremos tener dentro del colectivo o del ideario imaginario de la gente? ¿Cómo queremos que nos recuerden? Vamos a tener eslogan, cuál va a ser nuestra imagen de marca, cuál va a ser nuestra papelería corporativa, etcétera. Pero las 4 básicas son las de arriba: producto, precio, promoción y plaza. Y con el producto, cuidado, tienen que analizar todo, el tipo de envase, el nombre, todo. Aquí en Chile hay más seguramente, pero yo me recuerdo siempre de 2 casos emblemáticos: un detergente, un automóvil, un modelo de la Mitsubishi. Independiente que me dicen que ahora hay, este modelo con ese nombre no pudo entrar a Chile, aun cuando hay algunos que dicen no. Y entró con este otro nombre, el Sandero, de la Mitsubishi. Una camionetita, un Jeep, que en todas partes del mundo el modelo es ligero. Por ese nombre, aquí en Chile no pegó. Se lo tuvieron que cambiar a Sandero. Y otro, un detergente que pretendió en su minuto competir con Lever Chile, y hace muchos años atrás, argentino, muy bueno como detergente, pero con el nombre erró. En esa época no existían los memes como conocemos hoy día, pero ciertamente ocurrieron y se hacían una serie de tallas y chistes respecto del nombre. Entonces la gente, por último, por el qué dirán, por el evitar que la galla se riera de ellos, dejaron de comprarlo y la empresa se tuvo que desapareció el detergente. Había una energética que tiene un nombre que atenta contra toda lógica, pero que según un alumno del curso el semestre pasado me decía que habían dado re bien. No me acuerdo cómo era, pero contra toda lógica habían dado re bien. Era la energética de nombre Tula, si no me equivoco, profe. Tula, exactamente. Y acá en Chile, con ese nombre, denotamos al aparato genital masculino. Y que uno podría pensar, no, con ese nombre no va a pegar. Creo que pegó harto esa energética, el Tula. Entonces hay que tener cuidado. Fijarse en ese tipo de cuestiones también es importante. Quedan un par de minutos. ¿Para dónde me fui? Ya. Lean esta lámina, que es un resumen de lo que hemos dicho. El mono que vamos a ver, el ciclo de vida de un producto, no debiera sonarles desconocido. No. Es el mismo monito que después vamos a volver a ver en otra parte de la materia y que ustedes lo conocieron en la función de producción del corto plazo económico. El ciclo de vida de un producto, que es
las distintas fases o etapas por las cuales cada producto va pasando en el tiempo, es más o menos así. Hay una etapa de introducción. Si el producto resulta ser atractivo para la gente, va a tener un crecimiento exponencial en esta parte. Lo introdujimos, a la gente le gustó, va a tener un crecimiento explosivo o exponencial. Posteriormente, el ritmo esperado de venta va a seguir aumentando, pero a una tasa decreciente. Aquí aumenta una tasa creciente, aquí la tasa o la velocidad es creciente, mientras que en esta otra zona es decreciente. Vamos a alcanzar un proceso de madurez en el cual las ventas van a ser más o menos uniformes en el tiempo, constantes en el tiempo, y después, si es que no innovamos, vamos a empezar con una fase o etapa de declinación. Y si algún otro nos copió el producto y le introdujo alguna mejora, este proceso de declinación podría ser relativamente corto o declinar bastante rápido las ventas, si es que no innovamos. Y aquí es cuando hay que tomar la decisión, bueno, ¿seguimos en el mercado o abandonamos? Que era la cuarta fase en cualquier proyecto de inversión. ¿Hay dudas hasta aquí? No ninguna, profe. Solo que el eje de la abscisa dice tiempo, que no se alcanza a ver. Tiempo, ventas versus tiempo. Sí. Y finalmente, y con esta terminamos, una cuestión que se podría discutir, porque obviamente es lo que hemos dicho hace un rato atrás, en términos de la incertidumbre. Siempre es bueno dedicar un tiempo y recursos a la determinación del pronóstico o la proyección de las ventas. ¿Por qué? Porque ante cualquier evento siempre será mejor tomada una decisión en la medida que tengamos cierta información en vez de tener que tomarla a oscuras, sin datos. Por lo tanto, siempre debieran terminar con el pronóstico de venta. Ese es el objetivo último del estudio de mercado, ser capaz de determinar cuál es la demanda. Conocida la demanda, los bienes y servicios que vamos a producir, mediante la planificación de la producción nosotros podemos determinar la dotación de factores productivos que requerimos y cuál es el tipo de profesional que nos permite sostener la empresa en el tiempo, la estructura orgánica. Por lo tanto, ahí de manera indirecta vamos a tener los costos. Conocidos los ingresos y los costos, podemos construir el perfil. Si somos capaces de construir el perfil, vamos a poder evaluar el proyecto. Y finalmente, nunca hay que dejar de lado que esto se desenvuelve en un cierto sector industrial y por lo tanto, como cualquier sector industrial, está sometido a los avatares de los fenómenos políticos, sociales, económicos, tecnológicos, lo que mencionamos hace un ratito del análisis. ¿Hay dudas? No, profe. Bien, hasta aquí llegamos hoy día, niños. Nos vemos el viernes si Dios quiere. ¿Hay dudas? Pregunto por última vez. Todo No claro, falta profe. ninguna, profe. Bueno, hasta el viernes si Dios quiere. Chao. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe.